Hubo una muy lamentable publicación en redes sociales del presidente de Colombia, donde al parecer o no se estudió la historia o deliberadamente quiso borrar parte de la historia bolivariana o del sentimiento bolivariano, y él dijo que los padres fundadores norteamericanos, agradeció a los padres fundadores norteamericanos por haber contribuido de la forma que lo hicieron en la independencia de Colombia. Quería una respuesta de ustedes, que son ambos estudiosos de la historia y de la historia bolivariana en ese sentido, ¿no? Y también numeral 9 de la declaración del Grupo de Grima, ¿no? Dice: condenan cualquier provocación o despliegue militar que amenace la paz y la seguridad de la región. Hacen un llamado al régimen, dice el Grupo de Grima, de Nicolás Maduro y a las Fuerzas Armadas de Venezuela para que desistan de acciones que violen los derechos soberanos de sus vecinos. En ese sentido, escuchen bien, compatriotas todos, manifiestan su profunda preocupación por la interceptación realizada el día 22 de diciembre de 2018 de una nave de investigación sísmica por parte de la Marina venezolana dentro de la zona económica exclusiva de la República Cooperativa de Guayana. Fíjense que están atentando contra la integridad territorial de la República, declarando este grupo de gobiernos una zona que es territorio venezolano como territorio extranjero en una situación tan compleja como la hay con Guyana. Entonces yo quería que una opinión de los especialistas que nos acompañan aquí sobre ese tema histórico-político, pero sobre todo que digamos claramente para quienes nos escuchan en Venezuela y quienes nos escuchan fuera de Venezuela, ¿contra quién es el ataque? ¿Por qué es el ataque? ¿Y por qué todas y todos nosotros tenemos que asumir el día de hoy que la juramentación de Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela es un acto de soberanía de la República que nos compete a todas y a todos? Profesor Luis Brito. Bueno, la contribución del gobierno de Estados Unidos a la independencia de Colombia fue contrabandear armas a favor de lo realista. Y por eso nuestra incipiente flota en ese momento capturó dos naves, la Irving y la Tiger, la Liberty y la Tiger, que estaban contrabandeando armas enviadas por Estados Unidos para favorecer a los realistas aquí. Bolívar los pilló y les dijo: señores, esa causa es decidida por nuestros tribunales, y eso quedó de ejemplo para la defensa de la soberanía. Entonces acabamos de enterarnos de que el presidente de Colombia no solo ignora una enorme cantidad de cosas, sino que no tiene idea de la historia de la independencia de nuestras repúblicas latinoamericanas. Ahora, ¿por qué adoptan esas posiciones? Por la misma causa anterior. Son gobiernos que están subordinados a las pretensiones imperiales de Estados Unidos. Estados Unidos, se decía los Borbones, después de que pasaron una serie de cosas, que no habían ni olvidado ni aprendido nada. Estados Unidos no ha ni olvidado ni aprendido nada. Todavía cree que somos su patio trasero, todavía creen que ellos son la primera potencia del mundo cuando China los dejó atrás hace tiempo. Y ellos piensan que América Latina es no solo su patio trasero, su basurero. Y que los presidentes de América Latina están allí únicamente para cumplir sus instrucciones. Entonces, si hay un país que es disidente, que no se somete a la hegemonía de Estados Unidos, atáquenlo, hagan todo tipo de provocaciones, declaraciones contra él y de amenaza. Es interesante que hablen de que Venezuela los está amenazando. En los últimos meses hemos sabido de maniobras militares de todos los países vecinos. De un país que está ocupado por 7 bases estadounidenses y que ahora forma parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, cuando ni siquiera está casi en el Caribe, de países que no tienen nada que ver. Brasil ha estado haciendo maniobras militares en nuestro territorio. ¿Quién está amenazando a quién? Venezuela ha estado tranquila, impertérrica, pacífica,
sin nervios ante toda esa serie de provocaciones. Entonces, bueno, yo diría que miren en el espejo. Es decir, quién está provocando, quién se está intrometiendo en las cuestiones de los vecinos, quién resulta una amenaza, el amenazado o el amenazador. ¿Quién es un peligro para nuestras naciones latinoamericanas? ¿Los que defendemos la soberanía o los que piensan que la soberanía de los países de América Latina y del Caribe no debe existir porque solo existimos para cumplir los designios de aquellos que, según Bolívar, estaban destinados a plagar de miseria el destino de América en nombre de la libertad? Profesor Escarrá, si quiere tomar. Sí, gracias. Gracias. Bueno, mis queridas amigas y amigos, la verdad es que esto tiene, desde el inicio de la nacionalidad, tiene sus raíces, pero más cercano en el conflicto del Atlántico Sur. Los países de América se habían reunido en Brasil para establecer un tratado interamericano de asistencia recíproca, que consistía en la no intervención de países extranjeros en el continente. Cuando se produce la situación de las Malvinas, que era el momento preciso en que entraba en juego el TIAR, el sistema de seguridad colectivo, la respuesta fue que los Estados Unidos apoyaron a Inglaterra en contra de Argentina, dejando una herida enorme en el pueblo latinoamericano. Las intervenciones de los Estados Unidos lo fueron en Santo Domingo, también lo fueron en Haití. Hay otras formas de intervención, como las 9 bases en Colombia, 9 niñas menores de edad violadas por los militares norteamericanos, quienes, de acuerdo a lo que firmó Colombia con Estados Unidos, no pueden ser juzgados por la jurisdicción colombiana, sino que ellos deben tratar el asunto en los Estados Unidos. Es decir, no solo es la intervención como tal, sino que es una actitud arrogante, humillante y además violadora de derechos fundamentales. Hubo un momento en que en el pensamiento político internacional de América nos dividimos entre el monroísmo, James Monroe, y Simón Bolívar. El monroísmo con su tesis de América para los americanos y la idea de Simón Bolívar del equilibrio del universo, frase de él, mediante la unidad de los pueblos de la América Latina. Esto fue saboteado por las oligarquías de entonces. El síndrome de Santander, para cualquiera que lo estudie, es verdaderamente grave en aquel momento. Y aquella idea de la identidad, de la nacionalidad común, ya expresada por Bolívar, la sociedad patriótica, siendo un muchacho, en la Carta de Jamaica, en el discurso de Angostura, en la circular convocatoria de Panamá, e incluso cuando transitan la inmortalidad en el último mensaje que deja a Colombia la Grande, es decir, la unidad latinoamericana. Hoy estamos enfrentando esto con claridad. ¿Por qué, preguntaba Tania con mucha agudeza, se ataca así a Venezuela? Porque Venezuela es una luz en el continente de autonomía, de independencia, de dignidad y de capacidad de lucha de su pueblo. Pero además hay otras razones. Nosotros, lo quiso así la providencia, una tierra de gracia, somos la primera potencia mundial de petróleo y en general de energía. Somos una potencia fundamental en materia de gas. Lo somos también en materia de minerales preciosos, pero también de minerales estratégicos.
Y lo que es más importante, lo que es fundamental, nosotros tenemos un pueblo extraordinario que está dispuesto a dar la vida por la libertad y la independencia de esta nación. Ayer, permítanme recordarles algo, no recordarles, decirles algo personal. Yo he sido sancionado no solo por los Estados Unidos, sino por otros países. Fui expulsado de la Federación Interamericana de Abogados de Washington, suspendido de la Academia Interamericana de Derecho Internacional. No lo digo por nada, pero era el primer venezolano que ocupaba esa posición. Decide los Estados Unidos, por una razón que desconozco, hace 2 semanas, avanzar fuertemente contra mi familia. Y al final se planteó un problema de orden internacional. La hija de mi hija, 9 meses, 1 año, estaba en una situación, ella debía venir, pero si le revocaban la visa quedaba en situación de ilegalidad y los Estados Unidos no tenían ningún problema de ninguna naturaleza en separar a la madre de la hija. Bueno, hubo llamadas. Yo personalmente no tengo nada que hablar con el Departamento de Estado y así lo manifesté. Digo, no sé para qué me llaman, no tengo nada que hablar con nadie del Departamento de Estado. La niña vino con el gran apoyo, debo decirlo así, de nuestra Cancillería. Tiene que regresarse para que en un lapso de 15 días ordene sus papeles. Y a pesar de tener 1 año o 9 meses y algo, 11 meses y algo, decidí, ella se está yendo en este momento, pero tenía el compromiso con ustedes. Decidí que debía ir al mausoleo del padre de la patria. Siendo una niña me la coloqué aquí en el brazo y le empecé a decir quién estaba en ese sarcófago. Y aunque no lo crean, guardó silencio durante quizás mi fastidiosa exposición, pero no solo guardó silencio, sino que se comportó como hay que comportarse ante el sarcófago del padre de la patria. Y ocurrió un hecho que quiero comentarles y con lo que termino. Cuando la regresé a la casa, hay muchos Simón Bolívar, claro está, pero hay uno que es un muñeco. Lo agarró, lo besó y lo acunó. Eso para mí es suficiente para dar la vida por esta patria, como sé que ustedes lo harían. Gracias. Gracias, doctor Escarrá, sobre todo por ese último sentimiento. Más tarde comparto con ustedes a través de las redes sociales la fotografía del doctor Escarrá con la nieta, que yo la tengo porque soy reportera.